Anexo S006. MMD y adaptación de dominio. Este anexo aborda un problema fundamental que apareció después de evaluar la transferencia entre misiones. La pregunta es la siguiente: ¿qué tan diferentes son estadísticamente las características observadas en misión 2 y las características observadas en misión 1? Esta pregunta aparece porque una política que demostró señal dentro de misión 2 no conservó esa capacidad al transferirse sin reajuste a misión 1. Ese resultado no debe borrarse ni reinterpretarse retroactivamente. La política original no transportó. Lo que se propone ahora es una pregunta científica diferente. ¿Existe una brecha cuantificable entre las distribuciones de características de ambas misiones? Para estudiar esa brecha, la tesis propone de manera prospectiva utilizar MMD. MMD significa Maximum Mean Discrepancy. En términos sencillos, es una medida que permite comparar dos distribuciones. No pregunta únicamente si sus promedios ordinarios son iguales. Busca determinar si los conjuntos de datos presentan diferencias de distribución dentro de un espacio definido mediante una función kernel. Consideremos dos dominios. El primer dominio corresponde a características procedentes de misión 2. Lo representaremos por X. El segundo dominio corresponde a características procedentes de misión 1. Lo representaremos por Y. El objetivo es establecer cuantitativamente qué tan semejantes o qué tan diferentes son sus distribuciones. La formulación poblacional de MMD al cuadrado puede expresarse como esperanza del kernel X y X', más esperanza del kernel entre Y y Y', menos 2 veces la esperanza del kernel entre X y Y. De forma matemática, MMD al cuadrado igual a la esperanza de K de X, X', más la esperanza de K de Y, Y', menos 2 veces la esperanza de K de X, Y. Veamos qué significa cada término. El primer término mide semejanza interna dentro del dominio X, es decir, qué tan parecidas entre sí las observaciones procedentes de misión 2 de acuerdo con el kernel seleccionado. En segundo término mide semejanza interna dentro del dominio Y, es decir, qué tan parecidas son entre sí las observaciones de misión 1. El tercer término mide semejanza cruzada. Compara observaciones de misión 2 contra observaciones de misión 1. Por tanto, MMD contrasta dos cosas: qué tan cohesionados están los datos dentro de cada dominio y qué tan semejantes son ambos dominios entre sí. Si las dos distribuciones son muy semejantes bajo la especificación utilizada MMD, tenderá a ser pequeña. Si las distribuciones son diferentes, la discrepancia tendrá que aumentar. Pero aquí aparece el punto central del anexo 006. No existe un único número de MMD independiente de todas las decisiones metodológicas. El resultado depende de cómo se especifique el procedimiento. Primero, debe fijarse el kernel. El kernel determina cómo se cuantifica la semejanza entre dos observaciones. Cambiar el kernel puede cambiar qué tipo de diferencias entre distribuciones resultan más visibles. Segundo, debe fijarse el ancho. Cuando el kernel seleccionado requiere un parámetro de escala, ese parámetro controla la escala a la que se consideran semejantes o diferentes las observaciones. Un ancho diferente puede modificar sensiblemente el valor obtenido. Y tercero, debe fijarse el estimador utilizado para convertir la definición poblacional de MMD en una cantidad calculable a partir de muestras finitas. Estas decisiones no pueden quedar abiertas si después se pretende comparar resultados de manera reproducible. Dos investigadores podrían utilizar los mismos datos de misión 2 y misión 1 y obtener valores diferentes de MMD si utilizan kernels, parámetros o estimadores distintos. Por eso, antes de ejecutar E12DG, estas convenciones deben quedar congeladas. Este es el principio metodológico del anexo 006, cambio de dominio reproducible. Ahora, relacionemos esta medida con el estudio de caso. La tesis ya encontró que una política congelada que había sido desarrollada dentro de misión 2
no conservó su sensibilidad al transferirse a misión 1. Ese resultado pertenece a la prueba de transportabilidad sin reajuste. E12DG no debe utilizarse para borrar ese resultado. Su finalidad es otra. Busca estudiar por qué los dominios pueden ser diferentes y cuantificar la magnitud de esa brecha. Imagínese dos nubes de puntos. Una nube representa las características MFDFA3DR obtenidas en misión 2 y la segunda representa las características correspondientes a misión 1. Si ambas nubes ocuparan prácticamente la misma región estadística, esperaríamos una discrepancia pequeña. Pero si una nube se desplaza, cambia de escala, cambia de dispersión o modifica su estructura conjunta respecto de la otra, MMD puede ayudar a detectar esa diferencia. Esta representación es especialmente importante porque un detector o una regla de decisión no opera en el vacío, opera sobre una distribución de datos. Si esa distribución cambia entre una misión y otra, un umbral que tenía un determinado significado en misión 2 puede dejar de representar la misma condición en misión 1. Aquí aparece la diferencia entre transportabilidad y adaptación. Transportabilidad significa aplicar la política al nuevo dominio sin reajustarla y comprobar si conserva su comportamiento. Eso ya fue puesto a prueba. La adaptación de dominio es una pregunta posterior y diferente. Permite utilizar información del dominio destino para intentar reducir o manejar la brecha detectada. La tesis propone explorar únicamente en desarrollo transformaciones como normalización por cuantiles y calibración parsimoniosa con pocos datos, pero debe quedar absolutamente claro. Si se adapta el modelo utilizando información de misión 1, ya no estamos demostrando transportabilidad sin reajuste, estamos estudiando adaptabilidad. Si son dos afirmaciones científicas diferentes, esta distinción evita un error metodológico importante. No sería correcto observar que una política no transportó, recalibrarla posteriormente con información de la misión destino y afirmar entonces que la transportabilidad original quedó demostrada. No quedó demostrada. La adaptación constituye un nuevo experimento. Por esa razón, la tesis mantiene E12DG como prospectiva y no como evidencia actualmente ejecutada. También establece que la brecha deberá estudiarse con más de una perspectiva. Además de MMD, se consideran distancia de energía y desplazamientos de cuantiles. MMD debe acompañarse de procedimientos de permutación y bootstrap. Esto permite evaluar la estabilidad de la discrepancia observada y no depender exclusivamente de un único número puntual. Ahora, debemos introducir otra precisión fundamental. Esta versión de la tesis todavía no está congelado que kernel será utilizado, tampoco está fijado definitivamente su ancho y tampoco está congelada la forma exacta del estimador muestral. Por lo tanto, el video no debe presentar una configuración específica como si ya fuera una decisión tomada. La fórmula que estamos explicando establece un principio matemático de MMD. La implementación operacional definitiva pertenece al protocolo futuro de E12DG. Este punto es precisamente la razón de ser del anexo 006. Sin kernel congelado, sin ancho congelado, sin estimador congelado, una cifra MMD no sería completamente reproducible. El mismo conjunto de datos podría producir resultados diferentes bajo decisiones metodológicas distintas. Por tanto, antes de utilizar MMD para sustentar una condición sobre la brecha misión 2 hacia misión 1, la especificación completa debe quedar documentada. La ubicación exacta de esta propuesta es la sección 8.19 E12DG. Brecha de dominio y adaptación exploratoria, su estado es prospectivo, no constituye todavía un resultado ejecutado de la tesis y no modifica retroactivamente el resultado negativo de transportabilidad obtenido anteriormente. Ahora podemos expresar la conclusión en palabras simples. Misión 2 y misión 1 pueden estar generando características con distribuciones diferentes. MMD es una herramienta propuesta para medir cuantitativamente esa diferencia, pero antes de utilizarla debemos establecer exactamente cómo será calculada, es decir, qué kernel, qué ancho, qué estimador.
Solo entonces dos investigadores podrán aplicar el mismo procedimiento y obtener una medida comparable de la brecha de dominio. ¿Y qué significa esto dentro del estudio? Significa que el fracaso de transferencia entre misión 2 y misión 1 puede investigarse como un problema de cambio de dominio. Para medir esa brecha no significa automáticamente que sepamos por qué ocurrió. Tampoco significa que una adaptación vaya a recuperar la capacidad de detección. MMD diagnostica diferencia entre distribuciones. No demuestra por sí sola recuperación del detector y tampoco transforma una política que no transportó en una política transportable. La adaptación, si se realiza, será un experimento nuevo. En una frase, MMD se propone para cuantificar la brecha estadística entre misión 2 y misión 1 antes que cualquier adaptación, pero su aplicación reproducible exige congelar previamente kernel, ancho y estimador, y cualquier reajuste posterior deberá considerarse un nuevo experimento de adaptabilidad, no una corrección retroactiva de transportabilidad. En palabras más sencillas, podemos decir que primero debemos medir cuánto cambió el mundo estadístico entre una misión y otra. Después podremos estudiar si es posible adaptarnos a ese cambio. Pero medir la diferencia y corregirla son dos cosas distintas. Por eso MMD es aquí una herramienta de diagnóstico de cambio de dominio, no una prueba de que el detector ya haya sido recuperado. Ubicación exacta, sección 8.19. Principio, cambio de dominio. Estado, prospectiva.